Estimadas damas y caballeros, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. A nombre de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, les doy la más cordial de las bienvenidas a la conferencia magistral en el marco del aniversario del sufragio femenino en México. Me permito mencionar a nuestras invitadas e invitados especiales y les pido amablemente guardar sus aplausos hasta que termine de nombrarlos. Agradecemos la presencia de nuestra expositora, la maestra Dania Paola Rabel Cuevas, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. A las consejeras y consejeros electorales que se encuentran con nosotros, la maestra Miriam Hinojosa Dieck, ingeniera Sara Lozano Alamilla, la maestra Claudia Patricia de la Garza Ramos, maestro Luigi Villegas Alarcón, licenciada Rocío Rosiles Mejía, maestro Alfonso Royce Elizondo, al secretario ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral, licenciado Héctor García Marroquín, a nuestra invitada especial que también se encuentra aquí con nosotros esta mañana, la diputada Alejandra García Ortiz, en representación del presidente del Congreso, el doctor Marco Antonio González Valdés. Agradecemos también al ingeniero Sergio Bernal Rojas, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, a todo el personal que acompaña de este mismo instituto, así como también a la vocal secretaria de la Junta Local del Instituto, la licenciada Berenice Anel Ramírez Ladrón de Guevara. También agradecemos la presencia de los medios de comunicación a todas las personas que nos siguen en las redes sociales y a todo el personal de la Comisión Estatal Electoral y público en general que se encuentra aquí con nosotros presenciando la conferencia magistral. Muchas gracias y un fuerte aplauso para todos ustedes, por favor. Para comenzar con esta conferencia, le solicitamos a la consejera Miriam Hinojosa Dieck pase a este podium para que nos brinde unas palabras y le dé bienvenida a nuestra conferencista. Adelante, consejera. Muchas gracias, Gaby. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Me da particularmente gusto saludar la presencia de la diputada Alejandra García con la representación del presidente del Congreso del Estado y pues también de ese colegiado que recién estuvo con nosotros también el viernes. Así es de que muy bienvenida, diputada, es su casa. Bienvenida, por supuesto, nuestra conferencista del día de hoy, a quien presentaré en unos momentos, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel Cuevas, el delegado del propio instituto, maestro Sergio Bernal, la vocal secretaria de la delegación aquí en Nuevo León, Berenice Anel Ramírez León de Guevara, y demás funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Saludo también, por supuesto, la presencia de mis compañeras y compañeros consejeros electorales, y es con el encargo del presidente de esta Comisión Estatal Electoral que me permito dirigirme muy brevemente a ustedes para darles la bienvenida a este evento que es de alguna suerte el corolario de la jornada que tuvimos el viernes pasado, en el que llamamos a construir el nosotras, a establecer alianzas entre las mujeres que gracias a la lucha de muchas que nos antecedieron, tenemos hoy cargos de toma de decisiones públicas, ya sea en el Congreso del Estado, como es el caso de la diputada, ya sea en las instancias administrativas nacionales, como es el caso de Berenice, y por supuesto de la consejera Dania Rabel en el Instituto Nacional Electoral, donde al igual que en nuestra Comisión Estatal Electoral, pues ha crecido de manera muy importante el número de mujeres que están presentes. Pero debo decir, y la teoría indica, por cierto, que así es y no hacemos más que corroborarlo, que no es una cuestión nada más de que suba el número, sino que al subir el número, sube la capacidad de tomar decisiones. Es a lo que se le llama la teoría de la masa crítica. Y yo creo que a las consejeras aquí nos ha quedado muy claro. No han sido pocas las veces en las que, siendo 4, como lo somos ahora, como lo éramos en un inicio con la presencia de la hoy presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, maestra Sofía Velasco Becerra, quien mando
un saludo desde aquí, nos dijimos, vamos a tener que rendir cuentas al ser la mayoría sobre los asuntos que se pusieron sobre la mesa y que tuvimos que haber evaluado con una perspectiva de género. Entonces, no se trata solo de que llegamos más, sino que esas más tenemos más capacidades y hay que trabajar en esa dirección. Por eso es muy importante el que la consejera Dania Rabel Cuevas haya tenido la amabilidad de acompañarnos el día de hoy, de venir a hacer junto con nosotros y nosotras un recorrido por lo que fue el establecimiento de la paridad, muy particularmente en este proceso electoral 2017-2018, al que por supuesto llegamos con buenas cuentas en el tema de los congresos paritarios que se han formado en varias entidades del país, más de una decena, ya nos hablará ella de eso, pero también algunos retos particularmente duros y particularmente difíciles, y la forma en la que hemos ido planteando desde lo local y a nivel nacional cómo sortearlos. Entonces, para escucharla como un gran cierre de la jornada que tuvimos el viernes, me permito presentar a la maestra Dania Paola Rabel Cuevas, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle y maestra en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En la actualidad se desempeña como consejera electoral en el Instituto Nacional Electoral, en donde preside la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política. Previo a su presente encargo, fungió como consejera electoral del otrora denominado Instituto Electoral del Distrito Federal, en el cual integró la Comisión Provisional para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos. En el ámbito académico, entre otras publicaciones, colaboró en el libro denominado El Camino al Empoderamiento Político de las Mujeres, una experiencia de gestión desde el IEDF, con el ensayo Nosotras construyendo la igualdad, premonitorio de lo que vivimos luego en Nuevo León. Además, ha escrito diversos artículos vinculados con temas de paridad de género y violencia política contra las mujeres por razón de género. También ha disertado en varias mesas de trabajo, conferencias magistrales, seminarios y talleres sobre estos temas. Una de las principales participaciones ha sido el intercambio de experiencias entre Bolivia y México sobre la participación política de las mujeres sin acoso ni violencia, llevado a cabo en la capital de Bolivia, en La Paz. Adicionalmente, por invitación de la Organización de los Estados Americanos, en 2015 participó como observadora especialista de género en la misión de observación electoral en las elecciones municipales de la República de Paraguay. Y antes de pedirles un aplauso para ella, quiero compartirles que no solo les estoy presentando a una consejera del Instituto Nacional Electoral, lo cual ya per se es un gusto enorme recibir, sino también a un ser humano excepcionalmente cálido. Me tocó, recién que la habían nombrado, escucharla sin que ella se diera cuenta. Yo estaba haciendo fila para acercarme precisamente para hacerle una invitación a venir a Nuevo León, platicar con una persona que había concursado para ser integrante de un organismo público local y que le comentaba a esta persona que no había quedado. Y yo me quedé maravillada, Dania, de la forma en que lo trataste, tan amable, dándole tantos ánimos, reconociendo lo que había sido su desempeño, sin que nadie te estuviera viendo. Y eso habla muy bien de ti. Y quiero decir que luego me tocó corroborarlo cuando te he visto ser aliada tan intensa de la causa de las mujeres, de las causas de las consejeras. Y entonces, pues con más gusto todavía te recibimos en esta tu casa, que muy bien el presidente de esta Comisión Estatal Electoral denomina la Casa de la Democracia. Así que, sin más preámbulo, les pido un aplauso para recibir a la consejera Dania Rabel. Muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que me cuesta un poco de trabajo quedarme sentada, entonces es muy probable que me esté moviendo por aquí de una vez, se los advierto. Me parece
muy simpática esta mesita, así como de Lolita Ayala, pero la verdad es que sí como que no me acostumbro mucho y sobre todo como para poder ver bien y mostrarles a ustedes la exposición. Yo quiero agradecer mucho la invitación que me hizo la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León para acompañarlos el día de hoy. Agradezco mucho a las y los consejeros que integran esta comisión, pero particularmente, desde luego, a la consejera Miriam Hinojosa, que es una gran aliada en el tema de los derechos políticos electorales de las mujeres, en la lucha en contra de la violencia política que se ejerce contra las mujeres por razón de género. Es algo que se lo tengo que reconocer y además pues también es una gran noticia que ahora sea la presidenta de la Asociación de Consejeras y Exconsejeras Electorales Locales. Estoy segura que tendrá una gran gestión. A ver, efectivamente, si podemos pasar la presentación, el día de hoy estoy aquí en el marco del aniversario, del 65 aniversario del sufragio de las mujeres en México. Pero pues desde luego que esto no ocurrió de la noche a la mañana. Hay muchos antecedentes a nivel no solamente nacional, sino a nivel mundial que coadyuvaron para que pudiéramos llegar a ese momento. Primero, lo que les quiero comentar es 1789. 1789, todo el mundo hemos escuchado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero pues teníamos a esta mujer, Olympe de Gouges, que dijo, bueno, ¿de qué se trata? Pues si hay Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y no nada más es además una denominación sexista, sino efectivamente nada más era del hombre y del ciudadano, ¿por qué no hay de la mujer? Hay que decir también que no nada más pecaba de sexismo esta declaración, también excluía a varios hombres, porque únicamente se reconocían los derechos de hombres blancos, heterosexuales y propietarios. Pero yendo al tema de los derechos de las mujeres, esta señora dijo, bueno, pues la verdad es que nosotros también debemos de tener los mismos derechos que los hombres porque somos seres humanos que tenemos las mismas capacidades. Entonces ella en 1791 hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Hay que decir que eso le costó la vida. Luchar por los derechos de las mujeres le costó que fuera decapitada posteriormente. Sin embargo, entre muchas otras cosas que nos dejó, además de ese documento, nos dejó esta frase que sigue teniendo total vigencia. La ley debe ser la expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y ciudadanos deben participar en su formación personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos. Todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos. A ver, lo primero es, debe ser la misma para todos. Es algo que todavía no existe hasta nuestra época. Cuando pensamos en abstracto, ¿todas las personas deben de ejercer los mismos derechos? Pues yo a todo mundo que se lo he comentado me dice inequívocamente que sí, que es cierto, que todas las personas somos seres humanos y debemos de tener los mismos derechos. El problema es cuando lo pensamos en casos concretos. Por ejemplo, una persona de la comunidad LGBTI, pues empiezan a cuestionarse, ¿se podrá casar? O empiezan a cuestionarse, no, bueno, sí, que tenga los mismos derechos, pero que no quiera adoptar. Entonces, sí o no, es totalmente incongruente. Si estamos hablando de que todas las personas, por el simple hecho de ser personas, deben de tener los mismos derechos reconocidos ante la ley, pues entonces no debería de haber ningún tipo de distinción o discriminación. Y era eso justamente lo que decía, y es algo por lo cual seguimos luchando hasta hoy en día. Esta otra parte donde dice, todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos. Ya sé que los detractores, por ejemplo, de las cuotas de género, van a decir, es que es justo lo que decimos, que las mujeres no lleguen por cuotas, que lleguen por sus méritos. El problema es que me parece que no se han entendido bien las cuotas. Y lo primero que hay que dejar claro es que las cuotas de género ya no existen en el ámbito político. De entrada, las cuotas son medidas temporales
y ya no hay eso. Lo que tenemos es el principio de paridad, y el principio de paridad llegó para quedarse. Es una medida permanente que lo que busca es que lo que ocurre en nuestra cotidianidad, es decir, que convivimos hombres y mujeres, se refleje también en el ámbito político, que si hay un 50% o más de mujeres en nuestra cotidianidad, esto también ocurra en la arena pública. Sin embargo, volviendo a este tema, ¿qué es lo que buscan las cuotas cuando sí existen? Que nosotros establecimos unas cuotas para personas indígenas en este proceso electoral en el INE. Lo que buscan es que justamente se dé la oportunidad de valorar los méritos de las personas que por razón de raza, por tener una discapacidad, por razón de orientación sexual, no se discrimine a las personas, que se dé la oportunidad de valorar los talentos. Les pongo un ejemplo muy claro. He sabido de algunos casos en el Poder Judicial, en el ámbito local, en donde se hacen exámenes para ser jueces, juezas, magistrados, magistradas. Las mujeres suelen ser las que sacan la calificación más alta, sin embargo, no son designadas. Entonces, ¿qué es lo que se buscaría si hubiera una cuota? Pues que efectivamente sean volteadas a ver y que esas mujeres que tienen calificaciones altas, que tienen todos los méritos para ocupar los puestos, puedan ocupar esos puestos y que su género no se convierta en un obstáculo para acceder a eso. Lo que se busca con las cuotas es eliminar la discriminación, los obstáculos que por cualquier motivo que no tiene que ver con los méritos impiden que una persona llegue a un cargo público, pero jamás busca que alguien que no tenga méritos ocupe ese cargo público. Podemos pasar a la... ¿Seguimos, por favor? Ahora, a mí me llamó mucho la atención ver esto de que las mujeres mexicanas participaron en la lucha revolucionaria de 1910 y después, pues claro, ellas exigían que también fueran partícipes de todo lo que se había conseguido, que pudieran ejercer los derechos por los cuales ellas habían contribuido a conseguir y sin embargo se les excluyó. Me llamó la atención porque me recordó mucho lo que pasó en Inglaterra. Sabemos muy bien que si hubo mujeres activas por la lucha de los derechos de las mujeres para votar y ser votadas, fueron las mujeres en Inglaterra. Las inglesas realmente marcaron una pauta en lo que tiene que ver por la lucha por el sufragio. Sin embargo, el derecho para votar no se les concedió sino hasta después de que participaron en la Primera Guerra Mundial. Y esto fue prácticamente como un compromiso, el cumplimiento de una promesa que se les había hecho a estas mujeres. Entonces, primero parece algo, que las mujeres a lo mejor no tenemos o se cree que no tenemos las aptitudes para ejercer los mismos derechos que los hombres, pero resulta que los deberes sí. Entonces, eran tan aptas que sí podían ir a tomar un arma y luchar por su país, pero no para ejercer derechos. Y eso, la verdad es que a mí me generó mucho escozor desde que leí eso, porque dije, bueno, a final de cuentas se reconoció el derecho de las mujeres a votar en Inglaterra no como un reconocimiento a que eran seres humanos con las mismas habilidades que los hombres y las mismas capacidades, sino exclusivamente porque estaban cumpliendo una promesa que le habían hecho los gobernantes a estas mujeres por sí haber acudido a luchar en la Primera Guerra Mundial. Pero además eso no fue todo. De todas maneras, les concedieron el derecho, pero para que pudieran votar a partir de los 30 años, cuando los hombres en Inglaterra lo podían hacer a partir de los 21 años. Entonces, todo ese tipo de circunstancias son a las que nos hemos tenido que enfrentar o se han enfrentado nuestras antecesoras para poder ejercer los derechos de ciudadanía más elementales. Ahora, el reconocimiento de los derechos de las mujeres a votar en México, pues la verdad es que no fue de la noche a la mañana, pasó mucho tiempo para que las mujeres pudieran tener este reconocimiento y bueno, tenemos vestigios de mujeres desde 1824 que exigían que se reconocieran su derecho a votar y ser votadas. Luego vamos a ver también que existieron también, muy conocidos, los dos movimientos que se hizo de las primeras organizaciones para feministas, el primer Congreso Feminista y el segundo Congreso Feminista celebrado en Yucatán, en donde las dos exigencias principales era que se reconociera el derecho a la educación superior de las mujeres y el derecho a votar. Estos dos congresos feministas ocurrieron en 1916. No obstante eso,
En 1917, cuando los constituyentes estaban redactando la Constitución de 1917, una de las justificaciones que daban para no reconocer el derecho de las mujeres a votar y ser votadas era que decían que las mujeres no tenían ningún interés en tener este derecho y que prueba de ello era la ausencia total de todo movimiento en donde estuvieran exigiendo este derecho, cuando estamos viendo que desde mucho tiempo atrás las mujeres mexicanas venían pidiendo que se reconociera su derecho a votar y ser votadas. Luego, pues por fin tuvimos nuestra Constitución de 1917, una Constitución que fue aplaudida mundialmente por ser innovadora, por reconocer derechos colectivos, cosa que era muy progresista en su época, sobre todo en cuanto a derechos laborales, la jornada laboral que tenían que tener de 8 horas los trabajadores, el derecho a un salario y un salario digno, etcétera, pero sin embargo no se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Entonces, esto me hizo recordar una frase de Flora Tristán que dice que siempre hay alguien más reprimido u oprimido que el obrero, y esa persona es la mujer del obrero, porque sí, efectivamente, podía ser el obrero más humilde, pero sin embargo podía tener la certeza que tenía más derechos de los que tenía su esposa. Hermila Galindo nos deja muchas enseñanzas en su lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres en México, y esta frase particularmente me gusta mucho de ella. La verdad es que parece ser que a las mujeres siempre se nos ha exigido que justifiquemos por qué queremos ejercer un derecho. Cuando se hacía esta pregunta a Hermila, ella respondía: las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas razones que los hombres, es decir, para defender sus intereses particulares, los intereses de sus hijos, los intereses de la patria y de la humanidad, que miran a menudo de modo bastante distinto a los hombres, a los que nos acusan de querer salirnos de nuestra esfera. Respondemos que nuestra esfera está en el mundo. La verdad es que podemos pensar que esto ya está superado, pero sin embargo no es así. Todavía hay muchas personas que consideran que el ámbito de las mujeres, la esfera donde se deben de mover las mujeres, es el espacio privado y que lo público no les corresponde. Así llegamos a las primeras mujeres que ocuparon un cargo público en México, aún antes de que se reconociera a nivel federal el sufragio de las mujeres, porque pues todavía a nivel local, en entidades federativas como Chiapas, San Luis Potosí o Yucatán, se hacía este reconocimiento para que pudieran votar y ser votadas a nivel local. Entonces, tenemos en 1922 a Rosa Torres, que fue la primera mujer electa regidora en Yucatán. En 1923 a Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Sib, que fueron las primeras diputadas electas también en el Congreso de Yucatán. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué fue lo que ocurrió con estas mujeres? Nunca pudieron ejercer el cargo por el cual fueron electas. Recibieron incluso amenazas de muerte y a la postre la elección en donde ellas resultaron electas se declaró anulada. Luego, como Elvia Carrillo Puerto era una mujer bastante insistente y bastante tenaz, pues entonces ella decidió trasladarse después de esto a San Luis Potosí. Ahí también se reconocía el derecho de las mujeres a votar y ser votadas a nivel local. Ella, de nueva cuenta, lo volvió a intentar, se postuló, hizo campaña y ganó la diputación que estaba buscando. La legislación local prevía que las mujeres que supieran leer y escribir podían optar por postularse. Sin embargo, a pesar de que ella ganó su elección, no la dejaron de nueva cuenta ocupar el cargo. Argumentaron que ese derecho no le correspondía a las mujeres porque no estaba reconocido a nivel federal, porque la Constitución no reconocía ese derecho. Entonces, para que ninguna otra mujer volviera a cometer la osadía que cometió ella al postularse, inmediatamente después de eso reformaron la ley electoral de San Luis Potosí. Entonces, para mí, estos son los primeros ejemplos que tenemos de casos de violencia política contra las mujeres por razón de género, porque simplemente no se les dejó ejercer sus derechos político-electorales por el simple hecho
de ser mujeres. Desde luego, en ese momento no se hablaba ni siquiera de la posibilidad de existencia de este tipo de violencia, pero bueno, ahora que lo conocemos, que somos conscientes de lo que es, podemos observar claramente que estos son de los primeros casos que tenemos ahí, y también podemos advertir que a final de cuentas la violencia contra las mujeres que incursionan en el ámbito político siempre ha existido. No es producto de la implementación del principio de paridad. Eso es algo que siempre ha estado ahí y que tenemos que erradicar ahora que lo podemos identificar tan claramente. Así llegamos a 1947, en donde el presidente Miguel Alemán reconoce los derechos de las mujeres a votar a nivel municipal. Entonces, a mí me llama mucho la atención el discurso que él dio para justificar públicamente que diera este reconocimiento a las mujeres a votar a nivel municipal. Y él decía: las características propiamente femeninas no se perderán al otorgárseles derechos cívicos, sino por el contrario, enaltecerán los ámbitos políticos. Las mujeres deben ser una garantía para asegurar la reproducción de la familia. Les pido que no dejen de ser en el hogar la madre incomparable, la esposa abnegada y hacendosa, la hermana leal y la hija recatada. Muy probablemente este discurso nos suene bastante retrógrada, pero sin embargo, la verdad es que muchas personas siguen teniendo estas ideas interiorizadas. A ver, si no me creen, pues podemos hablar, por ejemplo, de las entrevistas que todavía se suelen hacer a mujeres haciendo campaña y preguntándoles: oigan, pero ¿ya pensó usted cómo va a conciliar su vida privada, su familia, con la vida política, con la campaña? Pues, ¿qué es lo que están pensando? Pues que no puede dejar de ser la madre incomparable, aun y cuando incursione en el ámbito político. O bueno, cuando les preguntan: ¿y qué pensó su esposo cuando usted decidió postularse? Eso jamás se lo preguntan a un hombre. Bueno, ¿y qué pensó su esposa? Pues bueno, pues cada quien somos libres de ejercer nuestra profesión y lo que queramos hacer. Luego, por ejemplo, la hija recatada. ¿Cuántas veces no se utilizan pues incluso montajes de mujeres en donde se pone en tela de juicio su honra para tratar de desprestigiarla y que la gente no vote por ellas? Porque ¿qué es lo que están esperando? Pues que aunque incursionen en el ámbito político sean una hija recatada, sean muy decentes. Entonces, eso todavía persiste en el imaginario de las personas. En fin, con esto a cuestas llegamos a 1953, cuando se reconoce el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Esto lo pudimos ejercer hasta 1955. El 3 de julio de 1955, las mujeres en México por primera vez acudieron a nivel nacional a emitir su sufragio. Llegamos a este reconocimiento de manera tardía. Esto lo podemos ver a nivel regional, pero incluso también a nivel mundial lo hicimos de manera muy tardía. Nueva Zelanda, por ejemplo, reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en 1893. Tenemos a Azerbaiyán, que reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en 1919. Turquía lo hizo en 1930. En los años 30, derivado del primer ejercicio que tuvieron las mujeres turcas en las urnas, surgieron 17 diputadas federales, mucho tiempo antes de que nosotros siquiera soñáramos en México con tener las mujeres el derecho a votar y ser votadas. Y además de todo, tampoco surgió en buena medida por la lucha que hubieran dado las mujeres en México para que se hiciera este reconocimiento. Hay que decir también que la ONU le hizo un llamado al presidente Adolfo Ruiz Cortines para que reconociera a votar y ser votadas. Esto me hizo recordar el libro de Juan Carlos Monedero, de Curso Urgente de Política para Gente Decente, porque él se pregunta en ese libro: ¿quién puede torcerle el brazo al gobierno? Y entre el listado que pone la presión internacional, los organismos internacionales. Entonces, en realidad, este reconocimiento se dio en buena medida porque ya había una exigencia mundial para que se reconocieran los derechos políticos de las mujeres, porque a nivel regional nos estábamos quedando rezagados y porque la ONU le hizo el llamado expreso al presidente de la República para que hiciera ese reconocimiento. Así tuvimos a la primera diputada federal, Aurora Jiménez.
Ella estuvo en la legislatura 52-55. Probablemente ahorita se estén preguntando, bueno, ¿y cómo fue eso posible si en 1953 se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas y lo ejercieron por primera vez en 1955? Bueno, lo que ocurrió es que ella fue diputada por Baja California. Baja California era territorio federal. Se hizo una reforma para considerarlo entidad federativa. Cuando se hizo esa reforma, se le concedió una diputación más. Entonces, había que ocuparla y quien la ocupó fue Aurora Jiménez. Ya esto ocurrió después de 1953, cuando las mujeres ya podían ser votadas. Entonces ella se incorpora a la legislatura y estuvo prácticamente como diputada el último año de la legislatura por Baja California. Luego, para el Senado, pues todavía fue un poco más complicado. Pasaron 10 años para que llegaran las primeras mujeres senadoras. Y eso me hace recordar una acción afirmativa que tomamos para esta elección en el INE. Nosotros establecimos que en la lista de representación proporcional para el Senado que presentaran los partidos políticos se tenía que encabezar por mujeres. Desde luego, cuando pusimos esa iniciativa, muchas personas empezaron a decir, bueno, primero hay que aplicar el principio de paridad que todavía no se aplica en el Senado y derivado de esos resultados ya vemos si es necesario adicionalmente tomar una acción afirmativa. Lo que decíamos, quienes apoyamos esta acción afirmativa fue, a ver, hemos visto que todavía en el caso de la Cámara de Senadores existe un mayor rezago de presencia femenina. Eso justifica que tomemos acciones adicionales y por lo tanto que aun y cuando sea la primera vez que vamos a aplicar el principio de paridad de género para la integración del Senado, sí tomemos una medida extra. Así, pues también justificamos estos hechos en los antecedentes históricos como este. Todavía para las mujeres fue más tardado acceder a la Cámara de Senadores que a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, después de la primera elección en 1955, hubo 4 mujeres que la integraron. Siguiente. Aquí lo vemos justamente, esta integración que les comento. A mí me gusta mucho poderles ilustrar cómo se fue dando la integración de la Cámara de Diputados con las diferentes medidas que se tomó en el ámbito legislativo y también por las autoridades electorales, porque eso nos deja muy claro que avanzamos hasta que se tomaron medidas determinantes. Antes de eso no. Primero pasaron 36 años en los que no había nada más que el reconocimiento a nivel constitucional y legal de que las mujeres podían votar y ser votadas a nivel federal. Entonces, derivado de la primera elección, como les decía, surgieron 4 mujeres que fueron electas. 4 mujeres frente a 156 hombres. En ese momento, la Cámara de Diputados se integraba por 160 personas. Entonces, eso equivalía a que había una presencia femenina tan solo del 2.5%. Luego, en estos 36 años, en donde no había nada, no había cuotas, no había ninguna exigencia para hacer la integración, pues el mayor número de presencia femenina que tuvimos en la Cámara de Diputados fue de 59 mujeres frente a 441 hombres, lo cual equivalía al 11.8%. Eso fue lo más a lo que se llegó. Entonces, desde luego que para ese momento las mujeres empezaron a exigir que se tomaran otras medidas para que efectivamente pudieran llegar a la Cámara de Diputados. Es por eso que ante esta presión, los partidos políticos dijeron, nos comprometemos con el tema de género, vamos a postular más mujeres, pero incluso vamos a cumplir con unas cuotas, pero no había ninguna sanción. Entonces, este compromiso únicamente logró que hubiera una presencia femenina, lo más alto fue del 17.4%. Desde luego, eso no fue suficiente, entonces se caminó de estas cuotas sin sanción, de estos compromisos que no tenían aparejada ninguna sanción ante el incumplimiento, a unas cuotas aparejadas con sanción. Como ustedes saben, primero era el 70-30 y luego 60-40. Entonces, gracias a esas medidas, se logró tener en la Cámara de Diputados una presencia femenina del 37%, pero esto ya fue en épocas muy contemporáneas, fue la legislatura 2012-2015. Luego viene la reforma constitucional en materia electoral en 2014, en donde el artículo 41 constitucional se establece el principio de paridad de género en las postulaciones. La primera vez que se implementó este principio
en la elección de 2015, el resultado fue una presencia histórica de mujeres en la Cámara de Diputados con el 42.6%. Ahora, en 2018, se superó este número y llegamos al 48.2%. Pero adicionalmente a aplicar el principio de paridad, también hay que decir que tomamos otras medidas como autoridad electoral, como por ejemplo, tenemos 5 circunscripciones para que se haga la designación de diputaciones plurinominales. Y dijimos, en esas 5 circunscripciones, por lo menos 2 de las listas que nos presenten tienen que ser encabezadas por mujeres. Así llegamos a las elecciones del 1 de julio. La verdad es que sí, desde luego, teníamos a muchísimas candidatas postuladas para cargos públicos, obviamente por la aplicación del principio de paridad, pero también porque estaban en juego muchos cargos públicos, ¿no? Como lo vemos aquí. Teníamos en juego 500 diputaciones, 128 senadurías, a nivel local 8 gubernaturas, una jefatura de gobierno, 972 diputaciones, 1,596 presidencias municipales. Y aquí lo que les quiero destacar es que a mí me parece que el hecho del número de candidatas que tuvimos para las 8 gubernaturas y para la jefatura de gobierno nos hace hincapié en la importancia del principio de paridad y cómo en los ámbitos en donde por ser cargos unipersonales y no se puede aplicar el principio de paridad, sigue existiendo una gran brecha en las postulaciones. A ver, para estos cargos, para las 8 gubernaturas y para la jefatura de gobierno, tuvimos a 39 candidatos contra 11 candidatas. Vemos la gran diferencia que existe, pero además de esas 11 candidatas, 5 eran candidatas para la jefatura de gobierno, es decir, 5 estaban concentradas en la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tomar algunas medidas adicionales también para que exista mayor equilibrio en las postulaciones que se hacen para los cargos del Ejecutivo. Y luego, ¿qué fue lo que resultó de estas elecciones? Pues números verdaderamente históricos en nuestra democracia. Se eligieron 241 diputadas, lo cual implica que el 48.2% de la integración de la Cámara de Diputados es de mujeres y se eligieron 63 senadoras, es decir, el 49.2%. A nivel local, 469 diputadas, 2 gobernadoras, 434 presidentas municipales. Eso implicó también que la presencia de mujeres a nivel de presidencias municipales ascendiera, a comparación de lo que teníamos, en un 11%. Con esto, México se coloca en el 4º lugar a nivel mundial de integración femenina en la Cámara de Diputados y en el 3er lugar por lo que hace a la Cámara de Senadores. Esas son, digamos, las buenas noticias que nos deja este proceso electoral. No obstante eso, la verdad es que no todos son buenas noticias. Hay algunas cosas que tenemos que seguir trabajando. La verdad es que todas estas mujeres que incursionan en el ámbito político, pues en realidad están rompiendo el status quo. Y hay muchas personas a las que eso no les gusta. Y cuando no gusta por alguna costumbre o incluso porque les afecta sus intereses personales, pues lo que tenemos es una reacción violenta. Lo que tenemos es que se quieren mandar mensajes contundentes para que sirvan de escarmiento a otras personas que como ellas quieren romper el status quo. Entonces me parece que viene muy a cuenta lo que nos dice Lerner en esta frase. Los tradicionalistas pretenden que las mujeres continúen en los mismos papeles y ocupaciones que eran operativos y necesarios para la especie en el Neolítico. Aceptan los cambios culturales gracias a los cuales los varones se han liberado de las necesidades biológicas. Suplir el esfuerzo físico por el trabajo de las máquinas es progreso. Solo las mujeres están, en su opinión, destinadas para siempre al servicio de la especie a causa de su biología. Decir que de todas las actividades humanas, tan solo el que las mujeres cuiden de los hijos es inmutable y eterno es, en verdad, relegar la mitad de la raza humana a un estado inferior de existencia, a la naturaleza y no a la cultura. La verdad es que este pensamiento, como les decía, sigue perdurando en muchas personas. Parece injusto
es irracional, pero sin embargo es todavía una cuestión cultural con la cual tenemos que luchar las mujeres para ejercer plenamente nuestros derechos en todos los ámbitos y desde luego también en el ámbito político. La siguiente, por favor. Ahora, les decía yo que ante el cambio del status quo, pues la reacción que puede haber de muchas personas es violenta. Entonces, eso se refleja en algunas actitudes que pueden constituir violencia política contra las mujeres por razón de género. En este proceso electoral, en el INE recibimos 31 denuncias por este tema. En el ámbito de los institutos electorales locales se recibieron 102. Si nos vamos también a las denuncias informales, el número aumentaría a 115. Aunado a eso, supimos que en el marco de este proceso electoral hubo asesinatos de mujeres involucradas en la política y desgraciadamente al día de hoy no tenemos una cifra cierta de a qué número ascendió esos asesinatos. Para atender esta problemática, varias instituciones nos unimos a nivel nacional para generar el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Algo que me parece particularmente valioso de este protocolo es que ofrece una definición sobre qué es violencia política contra las mujeres por razón de género. Eso es importante porque, como ustedes saben, a nivel federal no se encuentra tipificada la violencia política y en la mayoría de las entidades federativas tampoco se encuentra tipificada, únicamente está tipificada en 7 entidades federativas. Entonces, lo primero es definir qué es para poder atacarlo. Y yo creo que el protocolo nos ofrece 2 elementos fundamentales para poderla identificar. Uno, que es una violencia que se dirige en contra de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Eso es indispensable porque la verdad es que desgraciadamente el ámbito político suele ser caracterizado por ser un ámbito hostil y a veces incluso agresivo. Entonces, pues sí, suele ser violento tanto para hombres como para mujeres. Pero ¿cómo identificar si determinadas conductas constituyen violencia de género? Bueno, cuando el detonante de esa violencia es que la persona a la que se dirige es una mujer. Cuando no cabe duda que tiene elementos de género es cuando podemos hablar de una violencia por razón de género. ¿Cuál es el elemento político? Tenemos que identificar que se pretendan mermar los derechos políticos electorales de la persona. Con estos 2 elementos podemos decir que se actualiza la violencia política contra una mujer por razón de su género. Ahora, los medios de comunicación pueden llegar a ser grandes aliados, pero también pues, pueden llegar a perjudicar mucho en el tema de la reproducción o la inhibición de roles y estereotipos de género. Entonces, es por ello que, derivado de esto, decidimos pues tomar algunas medidas también en el Instituto Nacional Electoral. Una de las medidas que nosotros tomamos fue hacer una guía para que hubiera una cobertura de medios de comunicación libre de estereotipos de género, libre de discriminación. Hicimos esta guía y también hicimos un taller para presentar la guía para que pudieran hacer una cobertura sin ningún tipo de discriminación de las campañas. Sin embargo, otra cuestión que hemos advertido es que a pesar de que a lo mejor esto lo podamos trabajar y exista un compromiso por parte de los medios de comunicación de no hacer preguntas sexistas en las entrevistas, de no hacer la reproducción de roles de género en los artículos y etcétera, de más información que difundan en el marco de un proceso electoral, también todavía existe una gran brecha en la cobertura que dan los medios de comunicación a las y los candidatos. Y la verdad es que no se justifica en el ámbito del legislativo, por ejemplo, donde tenemos exactamente el mismo número de candidatas y candidatos a diputaciones y de candidatos y candidatas a senadurías, que exista una mayor cobertura de los medios de comunicación, una mayor cobertura noticiosa a los hombres. Y eso, desde luego, deja en desventaja a las mujeres que pues desde luego no son conocidas por el potencial electorado y entonces, por ende, no van a votar por ellas, aunque estén postuladas en la misma medida que los hombres.
Ahora, otra cuestión que hemos advertido es que desgraciadamente la violencia política contra las mujeres por razón de género no termina cuando terminan las campañas. Esta trasciende aún en el ejercicio del cargo de las mujeres que resultan electas. Entonces, es por ello que creamos una red de acompañamiento con las mujeres electas. Hicimos una plataforma en donde lo que pretendemos es brindarles herramientas, primero para que puedan identificar la violencia política por razón de género, pero segundo, para que sepan a dónde acudir en caso de sufrirla. ¿Qué medios son los que pueden utilizar? Me refiero a medios legales para que puedan defenderse ante esto. Pero sobre todo, lo que tratamos de hacer es generar un ambiente de confianza en donde las mujeres electas se puedan comunicar, puedan intercambiar experiencias. Por ejemplo, una presidenta municipal de una entidad federativa del norte pueda intercambiar lo que está ocurriendo con otra presidenta municipal de una entidad federativa del sur y a lo mejor llegar a soluciones de manera conjunta para lo que estén afrontando e incluso hacer estrategias todas para poder visibilizar en el caso de que estén sufriendo el mismo tipo de violencia. Otra de las medidas que hicimos en el Instituto Nacional Electoral, porque esto sigue siendo un reto, es el dinero público que le entregamos a los partidos políticos y que está etiquetado expresamente para que lo utilicen para la promoción de los derechos políticos de las mujeres. Entonces, hicimos un protocolo que debe de servir como guía para que los partidos sepan cómo pueden gastar estos recursos públicos que se les entregan, pero también para que la autoridad electoral pueda llegar a hacer una fiscalización mucho más eficiente. ¿Qué es lo que buscamos con esta guía? Bueno, pues de entrada, eliminar todos los pretextos que tienen los partidos para no cumplir eficazmente con este gasto y que son pretextos basados en la ignorancia de no saber, por ejemplo, que no sabía que hacer una campaña en contra del cáncer de mama no podía entrar dentro del gasto del 3%. No sabía, por ejemplo, que hacer un curso sobre el matrimonio no podía yo ponerlo como cumplimiento de mis gastos del 3%. Entonces, les decimos ahí claramente qué sí pueden hacer, incluso ponemos ejemplos de qué hemos sancionado por parte de la autoridad electoral por el incumplimiento de estos gastos, por el incumplimiento de gastarlo de manera adecuada, y les decimos también cómo sí lo pueden gastar. Incluso hay un apartado en donde se hace la recopilación de buenas prácticas a nivel internacional que pueden servir para darles ideas a los partidos políticos para que sepan qué ideas innovadoras pueden implementar en México, pero sin perder esa brújula de perspectiva de género que tienen que observar. Ya para concluir, quisiera hacer hincapié en parte de lo que decía Ermila Galindo, de la frase que les leí. Ella dice que nuestra esfera está en el mundo. Yo agregaría también que la historia la hacen las y los insurrectos y que los derechos, cuando no son para todos y todas, dejan de ser derechos y se convierten en privilegios. Tenemos que luchar por tener derechos. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Rabel Cuevas por su valiosa exposición, y antes de continuar queremos mencionar la presencia de nuestro presidente de la Comisión Estatal Electoral, el doctor Mario Alberto Garza Castillo. Y bueno, para continuar, sigue la sesión de preguntas y respuestas, por la cual contaremos con 10 minutos. La persona que quiera hacer una pregunta, a favor de levantar su mano, dar su nombre y tratar de ser muy concretos en la pregunta por el tiempo que tenemos encima. Acá, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina Ayala y quería hacerle la siguiente pregunta. Si la paridad no es una cuota de género, entonces esto significa que es una norma intangible, es decir, que en las siguientes reformas los legisladores ya no van a poder modificarla o eliminarla de la Constitución. Gracias. ¿Podemos hacer otra pregunta? Hacemos 3 para que las pueda responder. ¿Alguien más?
Bueno, primeramente felicitar a la maestra Dania Paola por su excelente exposición. Y mi pregunta va encaminada a que, por un lado, México, en la normatividad electoral, están obligados los partidos a postular el 50-50 en competitividad y demás, no así en la integración. O sea, algunos estados no prevén en los códigos electorales el tema en la integración cumplir el 50-50. Mi pregunta es porque Estado de México, Zacatecas, me parece que acaba de resolver el ajuste de género, y compañeros también refieren, ¿no?, en algunos estados que dicen, bueno, en la integración son más mujeres las que llegaron que hombres. Entonces, ¿cómo van a ser las interpretaciones en la sala superior, o con qué criterios se va a ajustar el género? ¿Va a ser de manera, paritaria, o cómo sería en el ajuste de género? ¿Sería otra conquista que debemos lograr para llegar un sí o sí, ¿no? El 50-50. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí gusta? Ok. Yo creo que sí se me oye. Nada más preguntar cómo podemos sumarnos a la red de mujeres electas. Adelante, maestro. Muchas gracias. Comienzo en el orden que fueron hechas las preguntas. Nos decía Carolina que si la paridad no es ya una cuota de género, entonces si se convierte esto en una norma intangible que sería inamovible. Yo primero quiero decir que pienso la paridad un poco en los términos que lo pone Paula Peña cuando dice que es una nueva manera de concebir el espacio público como un espacio que tiene que ser compartido por hombres y mujeres en plena igualdad, como ocurre en nuestra realidad cotidiana. A partir de eso, a mí me parece que la paridad de género, efectivamente, por el simple hecho de que es una medida permanente y es un principio constitucional, ya no es una cuota de género. Y sí creo que esto puede entrar, en palabras de Ferrajoli, en un mínimo irreductible de derechos humanos. Desde luego, la Constitución tiene una forma específica para poder ser modificada. Sin embargo, sí estoy convencida que existen bases mínimas, fundamentales, que no deberían de modificarse porque implicarían un retroceso en cuanto a derechos humanos. Y estoy convencida que el principio de paridad de género establecido en el 41 constitucional forma parte ya de este bloque de derechos humanos que se tiene que preservar a nivel constitucional. Ahora, por lo que hace a la postulación versus integración final de los congresos, a ver, efectivamente lo que dice el artículo 41 constitucional es que lo único a lo que están obligados los partidos políticos y que tienen que revisar las autoridades es que exista una postulación paritaria. Sin embargo, efectivamente los criterios de las autoridades jurisdiccionales han caminado, incluso más que las jurisdiccionales, las administrativas locales, han caminado hacia hacer una integración paritaria. ¿Qué es lo que tenemos? Todavía nos faltan algunos pronunciamientos por parte específicamente de esta integración de la sala superior. La anterior integración había optado porque no se llegara hasta ese punto, no se obligara a tener una integración paritaria. Sin embargo, parece ser que está cambiando la dinámica y las interpretaciones en este sentido, y muy probablemente, aunque todavía no tenemos un criterio cierto, se va a buscar que ya exista una integración paritaria y ya también que las autoridades velen por esa parte, pero todavía no tenemos un criterio definido por parte de la autoridad, de la máxima autoridad jurisdiccional. ¿Cómo sumarse a la red de acompañamiento? Agradezco mucho esta pregunta de la consejera Miriam. La verdad es que la estamos pensando, como lo mencioné, también para las mujeres electas a nivel local. Entonces yo agradecería mucho que se pudiera hacer una difusión en el Estado para que las mujeres de Nuevo León se sumen a esta plataforma. En realidad, las mujeres electas son las únicas que tienen entrada a esta. Nos han pedido por acceso a la información que puedan estar ahí, pues mujeres que están haciendo investigaciones, periodistas.
No se ha dado este acceso porque se busca que sea un ambiente de confianza, de mucha seguridad, en donde nada más puedan estar conviviendo ellas, intercambiando experiencias, además, pues sabiendo que pueden contar sus historias, los casos de violencia que están sufriendo, con la plena confianza de que esto no va a trascender y que por lo tanto no van a sufrir ningún tipo de represalias. Pero yo de entrada pensaría y agradecería mucho que se pudiera hacer una difusión de esta plataforma desde la propia Comisión Estatal. La verdad es que todavía no hacemos la presentación formal, esta la vamos a hacer el 17 de octubre, pero de entrada ya estamos invitando a las mujeres electas para que puedan ingresar a la plataforma. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Gracias por la invitación. Agradecemos a todas y a todos ustedes por su participación en esta sesión de preguntas y respuestas. Ahora es momento de otorgar el reconocimiento a la maestra Dania Paola Rabel Cuevas, dada su valiosa participación en esta conferencia, por lo que invitamos al consejero presidente pase al frente, por favor. Y antes de concluir, me permito invitar al doctor Mario Alberto Garza Castillo para que pase al frente a regalarnos un mensaje. Adelante, doctor. Muchas gracias. Yo sé que traemos la agenda apretada, simple y sencillamente para agradecer a nombre de esta institución a la consejera Dania Paola por haberse tomado la oportunidad de venir a compartirnos. La saludo también al ingeniero Sergio Bernal, que está aquí con nosotros, del Instituto Nacional Electoral, y para mostrar esta colaboración importante que tenemos las dos instituciones, más allá de la, digámoslo así, de la configuración de los procesos de la operación electoral, ahora en esta parte importante que, como decía en la conferencia pasada, la Constitución nos mandata a difundir y a fortalecer el proceso de politización, el proceso de socialización política, y creo que hacer énfasis en estas fechas, fechas importantes del proceso de integración política de la mujer, donde se cumplen ya varias décadas importantes. Yo le quiero decir a la consejera y al Consejo General del INE que cuenten con la Comisión Estatal Electoral. Creo que desde una perspectiva en la que hemos estado analizando y viendo el desarrollo de estas reformas que han tenido, si bien nos lo mostró la consejera, un factor estructurante en un proceso desarrollista donde hemos visto que se correlaciona positivamente el proceso de reforma con una integración más importante y mucho más paritaria a lo largo y ancho de la República. Creo que las normas hasta cierto punto estructuran comportamientos y esa asignatura pendiente, creo que es la que decíamos el otro día, sigue siendo la dimensión cultural y que lo mencionó la consejera muy oportunamente, y para ello quiero reafirmar a nombre de mis compañeras y compañeros consejeros electorales y todo el personal de esta institución que cuenten con la Comisión Estatal Electoral para fortalecer la dimensión eminentemente cultural y de difusión de los derechos políticos, todos y en particular y con muy especial énfasis los de la mujer. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas todas. La fotografía. Bueno, ahora invitamos a las consejeras y consejeros electorales que acompañen a nuestro presidente, al secretario ejecutivo y a nuestra conferencista, invitadas e invitados especiales a que pasen al frente, por favor, a la fotografía oficial. Bueno, y mientras se toman la fotografía nuestros consejeros y los invitados, es así como concluimos la conferencia magistral
en el marco del aniversario del sufragio femenino en México por la maestra Dania Paola Rabel Cuevas. A nombre de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, agradecemos a todas y todos su presencia y que tengan ustedes una excelente tarde.